Buenas tardes, soy Brigitte Palma, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre de la carrera de Tecnología Superior en Contabilidad. Estoy cursando ya el quinto semestre del paralelo B de la jornada vespertina. Este video va dirigido para el ingeniero Jonathan Flores de la materia de titulación con el tema Código Tributario y su subtema que es Sustantivo Tributario y las disposiciones fundamentales de las obligaciones tributarias. En el Código Tributario, como libro primero tenemos sustantivo tributario y en el título número 1 tenemos las disposiciones fundamentales. En este nos explica sobre el ámbito de la aplicación, que nos quiere decir los prospectos de este código que regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables y aquellos que se aplicará a todos los tributos nacionales o de provincias municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como también las situaciones que se deriven de las relaciones entre ellos. También tenemos la supremacía de las normas tributarias. En cambio, nos quiere decir que son las disposiciones de este código y las demás leyes tributarias. Este prevalecerá sobre todo en otras normas generales. Esto tiene una consecuencia que dice que no serán aplicables para la administración ni por los órganos judiciales las leyes y decretos que de cualquier manera contravengan en este prospecto. Por otro lado, tenemos el poder tributario. En este solo es el acto legislativo de un órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. También tenemos en lo que se reserva la ley. En esta vuelta nos explica que en este se determina el objetivo imponible el objeto imponible, los sujetos activos y pasivos, la cuantía del tributo o la forma que establece las exenciones de las deducciones, tanto como los reclamos, los recursos y demás materias reservadas a la ley deben acceder conforme a este código. Tenemos los principios tributarios. En cambio, es que en el régimen tributario se regirá por los principios de la legalidad, generalidad, igualdad y proporcionalidad e introactividad. Tenemos también los fines de los tributos. En cambio, nos habla que debe ser medios para recaudar ingresos públicos y estos sirven como instrumentos de política, economía general, estimulando la inversión y la reinversión y el ahorro de su destino hacia los fines productivos y desarrollo nacional. Esos se entenderán en la exigencia de la estabilidad y progreso social y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. Bien, seguimos. En la facultad reglamentaria, aquí nos dice que solo al presidente de la República corresponde dictar los reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. El director general de Servicio de las Rentas Internas y el gerente general de la Corporación Aduanera Ecuatoriana y en sus respectivos ámbitos dictarán circulares o disposiciones generales necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y la eficiencia de su administración. En la facultad reglamentaria de las municipalidades y consejos provinciales, lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará igualmente a los municipales y consejo provincial cuando la ley le conceda a esta institución la facultad reglamentaria. En la gestión tributaria, esta le corresponde al organismo de la ley que establezca y comprenda las funciones de la determinación de recaudación de los tributos, así como de la resolución y las reclamaciones y absolución de las consultas tributarias. También tenemos en la actividad de la regla impugnable. En cambio, nos quiere decir que en el ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de gestión en materia tributaria constituyen la actividad reglada o son impugnables por las vías de administrativa o de la jurisdicción de acuerdo a la ley. La vigencia de ley en las leyes tributarias son reglamentos y las circulares de carácter general. Regirán a partir de la publicación en el registro oficial, salvo que se establezcan en las fechas vigentes posteriores a la misma.
En los plazos o términos, esto se refiere a las normas tributarias y que computarán lo siguiente. Número 1. Los plazos o términos en un año o meses serán continuos y fenecerán a día equivalente al año o mes respectivo. Número 2. El plazo o términos establecidos por día se entenderán a lo referido a días habitantes. En todos los casos en los que los plazos o términos vencieron en un día inhábil, se entenderá que será como una prórroga hasta el primer día hábil del siguiente. En la interpretación de la ley, las normas tributarias se interpretan con arreglo a los métodos admitidos con derecho, tenido en cuenta los fines de los mismas o su significativo económica. En este quiere decir que las palabras que se ha empleado en la ley tributaria se entenderán conforme a un sentido jurídico, técnico o usual, según proceda, a menos que se haya definido o expresamente se haya dicho como en las disposiciones contradictorias. También en las normas supletorias, las disposiciones o principios de figuras, las demás ramas del derecho se aplicarán únicamente como normas supletorias y siempre que no contraríen los principios básicos de la tributación. En el título 2 de la obligación tributaria tenemos las disposiciones generales. La obligación tributaria no es más que el vínculo jurídico personal que existe entre el Estado, las entidades acreedores de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellas en virtud en el cual se debe satisfacer una prestación de dinero en especies o servicios o apreciables en dinero al verificarse el hecho generado previsto por la ley. En este hay el hecho generador, que no es más que en este que se entiende que por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. También tenemos la calificación del hecho generador. Este quiere decir que consiste en un acto jurídico que se calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica, cualquiera que sea reforma elegida o la denominación utilizada interesados. Que este se delimita atendiendo a conceptos económicos al criterio de calificarlos, tendrá en cuenta situaciones o relaciones económicas que efectivamente existan o establezcan por los interesados con independencia en las formas jurídicas que se utilicen. En el segundo capítulo del nacimiento y la exigibilidad de la obligación tributaria, tenemos el nacimiento, la exigibilidad y la estipulación por terceros. En el nacimiento, este nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar tributos. Y en exigibilidad, esta es la obligación tributaria, es exigible a partir de la fecha que la ley añade por el efecto. En este nos da que se dispone o se expresa respecto a esta fecha regirán siguientes normas. En este, cuando la liquidación debe afectar al contribuyente o al responsable desde el vencimiento del plazo fijado para la prestación de la declaración, y también cuando por el mandato legal corresponde a la administración tributaria, efectuando la liquidación y la determinación de la obligación desde el día siguiente de su notificación. En la estipulación de terceros, esto no quiere decir más que es entre el sujeto pasivo o con terceros contextuales, no puede modificarse la obligación tributaria en el sujeto de la misma. Con todo, siempre que la ley no prohíba la traslación de los tributos, los sujetos activos podrán exigir a su árbitro la respectiva prestación al sujeto pasivo o a la persona obligada obligada contractuales. Bien, en el capítulo 3, nos habla sobre de los intereses. Hay intereses a cargo del sujeto pasivo e intereses a cargo del sujeto activo. En los intereses del cargo del sujeto pasivo, las obligaciones tributarias que no fueran satisfechas con el tiempo de la ley establecerá y causará a favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de resolución administrativa alguna. El interés anual equivalente a 1.5 veces de la tasa activa referencial
para 90 días establecidas por el Banco Central del Ecuador, desde que la fecha de su exigibilidad hasta su extinción. Este interés se calculará de acuerdo a las tasas de interés establecidas a cada periodo trimestral que dure la mora por cada mes de retraso, sin lugar a liquidación diarias. Las fracciones de este mes se liquidarán como mes completo. En el sujeto activo, este sujeto, en cambio, en el interés de su cargo, en cambio, los da en los créditos contra el sujeto activo por el pago de tributos en exceso o debidamente generan el mismo interés señalado en el artículo anterior desde la fecha en que se presentó respectivamente la solicitud de la devolución del pago o exceso de reclamo por algún pago indebido. En el capítulo 4, en cambio, tenemos los sujetos, que si bien sabemos que el sujeto activo es el ente público acreedor del tributo y que el sujeto pasivo es el sujeto es la persona natural o jurídica que según la ley está obligada a cumplir con la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. También tenemos el contribuyente. El contribuyente no es más que la persona natural o jurídica que en la ley impone la prestación tributaria para la verificación de hecho generador. Nunca deberá su condición de contribuyente, quien sea la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque lo realice la traslación a otras personas. También tenemos como en el responsable de la prestación. Este quiere decir que para efectos tributarios por responsables de prestación nos quiere decir que hay dos, el representantes legales o los directos. En los responsables legales son de los menores no emancipados o los tutores o curadores con administración de bienes de los además que son incapaces. También tenemos, como les dije, los directores, que son como el presidente, gerente o representantes de la persona jurídica de más entes colectivos con personas legalmente reconocidas. En el responsable como adquiriente o sucesor, en este no son más que los responsables como adquieren de sucesores o bienes, como los adquirientes de bienes o raíces, los adquirientes de negocios o empresas, las sociedades que sustituyan a otras o los sucesores de título universal, los donarios o sucesores de título singular, los que también tienen responsabilidad señalada también en el artículo 1 y 2. Tenemos otros responsables, que en cambio, tenemos los agentes que son de retención, los agentes que son de percepción, los sustituidos del contribuyentes. También tenemos también el alcance que tiene esta responsabilidad. El alcance que tiene la responsabilidad de los agentes de retención o de percepción es directa en la relación del sujeto activo y por consiguiente son los únicos obligados ante de la medida en la que haya verificado la retención o percepción de los tributos. En el capítulo 5 de este mismo nos habla de las extensiones. Esto quiere decir que en el concepto de las extensiones nos dice que es extensión o exoneración tributaria, es la exclusión de la dispensa legal o de la obligación tributaria establecida por razón de orden público, económico y social. En este tenemos el previsto por la ley, el alcance de la extensión, la derogación o modificación, la extensión generadas y las prohibiciones. En la previsión legal, solo mediante disposición expresa de la ley se podrá establecer extensiones tributarias. En el alcance de la extensión, en cambio, comprende los tributos que estuvieran vigentes en la fecha de la expedición de la ley. En la derogación o modificación, cuando hubiera sido concedida en atención determinadas situaciones de hecho para ser modificada y derogada por la posterior. En la extensión de generales, establece la ley y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes orgánicas o especiales, en general están exentos exclusivamente del pago de los impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales. O como también tenemos
las prohibiciones. Se da a los beneficiarios de extensiones tributarias a tomar a su cargo las obligaciones que... Muchas gracias por la atención prestada.